En 2023, algo silencioso ocurrió en Irak. Aldeas enteras fueron abandonadas. No por guerra, no por bombas, por ausencia. El río Éufrates, el mismo río que regó el Edén, que bañó Babilonia, que Nabucodonosor controlaba como si fuera su propia vena, dejó de llegar. Los satélites de la NASA registraron lo que los ojos humanos aún se negaban a aceptar. La cuenca del Éufrates perdió 144 km de agua subterránea en menos de 20 años. Para que tengas una idea, es el equivalente a vaciar el Mar Muerto 2 veces. El río más grande de la profecía bíblica está desapareciendo ante nuestros ojos. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Existe un libro escrito hace casi 2000 años que describe exactamente lo que sucede cuando ese río se seca. No como metáfora, no como alegoría, como evento. Y en el centro de ese evento hay 4 seres que la Biblia describe como presos, encadenados, esperando, dentro del propio río. La Biblia no dice que ellos pueden ser liberados. Dice que serán liberados. ¿Quiénes son estos seres? ¿Por qué fueron aprisionados específicamente en ese río? ¿Y qué es lo que el mundo entero está ignorando mientras ese río se seca? Eso es exactamente lo que vas a descubrir ahora. Cierra los ojos por un momento. Imagina las orillas del Éufrates hace 4000 años. El olor a barro fértil mezclado con el calor seco del desierto. El sonido constante de la corriente. Un sonido que nunca se detenía, que las personas de esa región escuchaban desde que nacían hasta el día en que morían. En las orillas de ese río, los niños aprendían a caminar. Los imperios aprendían a existir. El Éufrates no era simplemente un río, era el pulso del mundo antiguo. Con 800 kilómetros de extensión, atravesó el corazón de las civilizaciones más grandes que la humanidad haya producido. Los sumerios construyeron las primeras ciudades en sus orillas, las primeras leyes, los primeros registros escritos. Los babilonios levantaron jardines colgantes con su agua. Los asirios utilizaron su curso como línea de defensa militar. Heródoto, el padre de la historia, describió a Babilonia como una ciudad tan dependiente del Éufrates que controlar el río era controlar el mundo. Y aquí viene el dato que la mayoría de las personas nunca se detuvo a notar. El Éufrates aparece en el Génesis, el primer libro de la Biblia, como uno de los 4 ríos que salían del Edén. No como un detalle geográfico, como parte de la identidad del jardín original. Y aparece en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, como escenario de 2 eventos separados del fin de los tiempos. Ningún otro río en las Escrituras hace ese recorrido completo, del jardín original hasta el fin de todo, de la creación a la consumación. Para entender el peso de esto, piénsalo así. El Éufrates para el mundo antiguo era lo que el Internet es hoy. Todo pasaba por él. Comercio, poder, guerra, religión, identidad. Quien controlaba el río controlaba la narrativa del mundo. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, desvió el curso del Éufrates para entrar a la ciudad por el cauce seco. El río no era solo un recurso, era la propia arquitectura del poder. Pero había algo más allá de la geografía. En la cosmovisión bíblica y en los textos del antiguo Oriente Próximo, los ríos no eran simplemente agua corriendo entre orillas. Eran fronteras, no entre países, entre mundos.
entre lo visible y lo invisible, entre lo ordenado y lo caótico. Y el Éufrates, el más grande de todos, era tratado como la línea que separaba el mundo de los vivos de lo que existía más allá de la comprensión humana. Esto no era superstición primitiva, era teología, compartida por pueblos que ni siquiera se conocían, en siglos distintos, llegando a la misma conclusión sobre el mismo río. Y es exactamente por eso que cuando la Biblia necesita ubicar a 4 seres de poder sobrenatural aprisionados, no los coloca en una montaña, ni en un abismo sin nombre. Los coloca allí, en el Éufrates, en la frontera entre mundos. Si desde el principio ese río fue tratado como una divisoria espiritual, ¿qué significa que esté desapareciendo ahora? Comenta Edén, si nunca habías notado que el Éufrates aparece tanto al inicio como al final de la Biblia. Existe un versículo en el Apocalipsis que la mayoría de las personas lee demasiado rápido. No porque sea difícil, sino porque es demasiado denso para ser procesado en una lectura casual. Cada palabra fue elegida. Cada palabra carga un peso que solo aparece cuando te detienes y la miras de cerca. Voy a pedirte que escuches con calma ahora, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14. 18 palabras, 5 revelaciones. La primera está en la palabra suelta. Ese comando presupone algo que la mayoría ignora, que alguien los ató antes, con autoridad suficiente para contener seres angelicales por tiempo indefinido. No cayeron en un río por accidente, no se perdieron, no fueron olvidados, fueron colocados allí por una fuerza mayor que ellos, deliberadamente, y permanecieron. La segunda está en el número 4. En el lenguaje simbólico de las Escrituras, 4 representa los 4 extremos de la tierra: norte, sur, este, oeste. 4 ángeles posicionados sobre un único río no es coincidencia geográfica, es jurisdicción. 4 seres con alcance global, contenidos en un solo punto del mapa. Como si el mundo entero pudiera ser controlado desde allí. La tercera está en la palabra ángeles. En griego, ángelos, la misma palabra usada para los mensajeros de Dios a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Para Gabriel, para Miguel, para los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús. Pero el contexto aquí los presenta como agentes de destrucción en una escala que la mente humana apenas puede procesar. Esto abre una de las preguntas más perturbadoras de toda la teología bíblica. ¿Existen seres creados específicamente para destruir? La cuarta está en atados. El griego original usa el verbo deo, amarrados, encadenados con fuerza activa. No es una palabra pasiva. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 20 cuando Satanás es encadenado por 1000 años con una gran cadena. Esos seres no estaban dormidos, no estaban en reposo, estaban contenidos por la fuerza, conscientes, esperando. Cada segundo del aprisionamiento era sentido. La quinta revelación, y esta es la que realmente estremece, está en el versículo siguiente. El texto dice que esos 4 ángeles fueron preparados para una hora, un día, un mes y un año específicos. El griego indica precisión absoluta, no un periodo de tiempo, un momento exacto en la línea del tiempo de la historia, como si el reloj de toda la creación hubiera sido calibrado con ese instante como destino final.
Y cuando ese momento llegue, el versículo 15 no deja margen para una interpretación suave. 1/3 de la humanidad muere. Con la población actual del planeta, estamos hablando de más de 2.700 millones de personas. No una guerra regional, no una epidemia. 1/3. Exacto, calculado antes de la fundación del mundo. La pregunta que ya no puede ser ignorada es esta. ¿Quiénes son esos seres lo suficientemente poderosos como para exigir aprisionamiento y lo suficientemente destructivos como para necesitarlo durante milenios? La Biblia no les da nombre, pero dejó 3 pistas. Pista 1. Imagina una guerra antes de la creación del mundo. No una metáfora poética. Una guerra real, en el cielo, con bandos claramente definidos, con generales, con estrategia, con derrotados. La mayoría de las personas conoce el nombre de Lucifer en esa historia, pero pocos saben que textos judíos antiguos, textos que los propios escritores del Nuevo Testamento conocían, citaban y consideraban de autoridad, describen una jerarquía militar entre los ángeles que cayeron. No había solo soldados comunes, había generales, comandantes, seres de poder tan alto que, incluso después de la derrota, necesitaban ser contenidos por separado, lejos unos de otros, porque la proximidad entre ellos sería peligrosa incluso en condición de aprisionados. El apóstol Judas, en el versículo 6 de su carta, describe ángeles que no guardaron su dignidad original y fueron mantenidos en prisión eterna bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. 4 de ellos, según esta lectura, fueron sellados específicamente en el Éufrates, la frontera entre mundos, porque su poder exigía una prisión a la altura de la amenaza que representaban. Pista 2. Existe otra lectura, igualmente sólida, perturbadora de una forma completamente distinta. ¿Y si esos 4 ángeles nunca cayeron? ¿Recuerdas a los 2 ángeles que llegaron a Sodoma? No fueron a salvar la ciudad, fueron a destruirla, y la destruyeron sin vacilar. En la tradición bíblica existe una categoría de mensajeros enviados no para sanar o anunciar, sino para ejecutar el juicio con precisión quirúrgica. En esta interpretación, los 4 ángeles del Éufrates no están presos como castigo. Están contenidos como un artefacto divino, un arma de precisión guardada con extremo cuidado hasta el momento exacto de su uso. No caídos, designados, creados para ese único instante. Pista 3, y esta es la que genera mayor incomodidad. El libro de Enoc, citado directamente por el apóstol Judas en el Nuevo Testamento. Un texto que los primeros cristianos conocían con la misma familiaridad con que hoy conocemos un noticiero. Enoc describe, con detalles que perturban por su especificidad, ángeles aprisionados en ríos y abismos tras el episodio de los Nefilim, los hijos engendrados de la unión entre ángeles y mujeres humanas. El lenguaje que usa Enoc para describir esos aprisionamientos es casi palabra por palabra idéntico al lenguaje del Apocalipsis 9. No es coincidencia textual. Es la misma realidad, siendo registrada en épocas distintas, por autores distintos, con la misma urgencia. Ahora el punto de convergencia, el único detalle que las 3 interpretaciones comparten y que ningún estudioso serio de ninguna tradición puede refutar. Esos seres querían ser liberados, no eran pasivos dentro del aprisionamiento, no estaban en paz, no habían aceptado su condición, estaban esperando, conscientes, con un propósito específico preservado dentro de ellos como brasa viva dentro de ceniza fría.
invisible por fuera, intacta por dentro. ¿Cuál de las tres pistas tiene más sentido para ti? Comenta el número, 1, 2 o 3. Quiero ver lo que la mayoría piensa. Salgamos del texto sagrado por un momento y entremos a los satélites. Dato 1. En 2021, la NASA publicó los resultados del programa GRACE, un sistema de satélites gemelos que mide variaciones gravitacionales microscópicas causadas por el movimiento del agua subterránea. Es una tecnología tan sensible que puede detectar el peso del agua que no ves a metros de profundidad bajo el suelo. El resultado para la cuenca del Éufrates-Tigris fue clasificado como uno de los colapsos hídricos más alarmantes jamás registrados en cualquier región del planeta. 144 kilómetros de agua subterránea, perdidos en menos de 2 décadas. Los científicos no usaron la palabra crisis, usaron la palabra colapso. Dato 2. Turquía construyó 22 grandes represas en el curso superior del Éufrates dentro del proyecto GAP, el mayor programa de infraestructura hídrica de Oriente Medio. El flujo de agua que llegaba a Irak cayó más del 40% en las últimas 3 décadas. El gobierno iraquí declaró emergencia hídrica nacional de carácter permanente. La ONU clasificó a Irak como uno de los 5 países más vulnerables a la crisis climática en todo el mundo. Dato 3. Entre 2015 y 2023, más de 60 aldeas a lo largo del curso inferior del Éufrates fueron completamente abandonadas. No por conflicto armado, por ausencia de agua. Comunidades que existían desde hacía siglos, que tenían nombre, historia, cementerio, memoria acumulada por generaciones. Simplemente dejaron de existir porque el río dejó de llegar. Ahora, la conexión que transforma todo lo que acabas de escuchar. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. Un capítulo completamente distinto al 9. Un evento separado en la línea profética del fin de los tiempos. Pero escucha con atención. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. 2 eventos proféticos, 2 capítulos distintos, el mismo río, el mismo proceso de secado, uno para liberar a 4 seres aprisionados en las profundidades, otro para abrir el camino que lleva a la batalla final de la historia humana. Y los 2 convergen en el mismo punto geográfico que los satélites de la NASA están monitoreando ahora. La pregunta que queda suspendida en el aire es esta. ¿Dónde está exactamente la línea entre lo que los instrumentos científicos están registrando hoy y lo que Juan vio en la isla de Patmos hace 2000 años? Estamos presenciando, a través de informes técnicos y noticias que nadie conecta, la preparación, el giro que pocos esperan escuchar. Teólogos que pasaron décadas defendiendo una interpretación exclusivamente simbólica del Apocalipsis comenzaron a revisar sus posiciones públicamente, no por presión religiosa, por los datos geográficos. Porque cuando la profecía y el satélite apuntan al mismo río, se vuelve muy difícil mantener la distancia académica. Comenta ahora, ¿crees que esto ya está ocurriendo o que todavía va a ocurrir? Quiero leer cada respuesta. Regresa conmigo a la imagen del comienzo. El río secándose, las aldeas abandonadas, los satélites registrando en tiempo real la desaparición silenciosa de algo que nunca había dejado de fluir desde el principio del mundo. Una noticia que aparece esporádicamente en las páginas de ciencia y geopolítica, y que casi nadie conecta con lo que está escrito en las últimas páginas de la Biblia. Pero ahora ves esa imagen con otros ojos.
Porque ahora sabes que ese río no es solo una noticia ambiental, no es solo tensión geopolítica entre Turquía, Siria e Irak. Es el mismo río del Edén, el mismo río de Daniel y Nabucodonosor, el mismo río por donde Ciro entró para conquistar el imperio más poderoso del mundo antiguo, y el mismo río donde 4 seres están esperando, presos, conscientes, preparados para una hora, un día, un mes y un año que solo existe en el conocimiento de Dios. La Biblia utilizó el Éufrates como marcador de cada gran transición de la historia humana, del Edén al mundo caído, del mundo caído al cautiverio babilónico, del cautiverio a la restauración de Israel, del período de los profetas al cumplimiento, y ahora apuntando a la última transición de todas, del tiempo a lo que viene después del tiempo. Cada una de esas transiciones le costó algo a quienes la vivieron. Ninguna fue suave, ninguna fue indolora, y en ninguna de ellas las personas que estaban en medio de los eventos reconocieron el momento que estaban viviendo. Fueron al mercado, cuidaron a sus hijos, tuvieron preocupaciones pequeñas y urgentes, mientras el Éufrates cambiaba de dirección por debajo de todo, silencioso, inevitable, puntual. El espejo filosófico llega aquí, y es directo. La pregunta no es cuándo serán liberados los 4 ángeles. Esa hora ya está marcada con una precisión que ningún ser humano conoce. La pregunta es, ¿qué estás construyendo, eligiendo y priorizando en el tiempo que todavía existe antes de eso? Porque todas las generaciones en la historia creyeron que tenían más tiempo del que tenían. Sin excepción. La próxima vez que veas una noticia sobre tensión hídrica entre Turquía, Siria e Irak, sobre represas, sobre sequía, sobre comunidades abandonando el curso del Éufrates, no la leas como política regional distante. Léela con los ojos de quien sabe lo que ese río significa, de quien entiende que los ríos no son simplemente geografía. Son fronteras entre mundos, y esa frontera se está secando. Si este video conectó algo que nunca habías visto junto, la profecía escrita hace 2000 años y el informe de la NASA de hoy, comenta aquí, no lo sabía. Compártelo con alguien que necesita verlo. Este contenido necesita llegar a quienes todavía no han hecho esa conexión. Activa la campanita, porque ese no lo vas a querer perder.